Estamos de regreso y vamos a la mesa de mujeres en la política. Y ahora, entre Rochas te veas. Yulma Rocha y Giovanna Rocha, ¿cómo están? Guardaste la ocurrencia, ¿eh? Muy bien, gracias, buenas tardes. Oigan, ya rápidamente para entrar en materia, la agenda de los grupos organizados para frenar la violencia contra las mujeres sigue sin ser comprendida por el Estado, sigue sin ser comprendida por varios de sus funcionarios y se les está convirtiendo en un asunto de política muy entripado, ¿no? Porque están enojados, porque están reaccionando, tomando decisiones que no solucionan los problemas, corren funcionarios aquí y allá, pero como que no están entrando al meollo, a la cuestión, dicen mentiras, dicen que atendieron a las gentes cuando no las atendieron. O sea, estamos igual que hace 6 meses o más, ¿no? Sí, bueno, definitivamente se les hace bolas el engrudo con este tipo de temas. Nosotros lamentamos mucho porque primero estamos hablando de niños y de niñas y lo comentamos la vez pasada, por encima de los derechos de los niños no hay nada superior. Y es lamentable pues que la Secretaría, donde los padres de familia les entregamos a nuestros hijos para que se hagan cargo de ellos durante un periodo de tiempo, que es donde están en el centro escolar, y no haya la más mínima protección para ellos, y cuando se detecta algún tipo de violencia, en lugar de denunciarlos, lo que hacen es proteger a la institución. Entonces, y las reacciones, porque creo que son eso, no son acciones, son reacciones, lo que está sucediendo en la Secretaría, donde hay este tipo donde despiden a los funcionarios, pues es evidente que actuaron bajo la presión mediática. Si hubiera habido una atención oportuna, hubieran atendido primero a las víctimas, hubieran, por supuesto, apoyado a la denuncia y tomado medidas inmediatas. Sin embargo, volvemos al tema de las medidas de emergencia, ¿no? Parece que todo es atendiendo a la emergencia, pero aparte ni siquiera hacen eso, lo hacen de manera obligada. Se ve a un secretario de Educación enojado porque como que está obligado a hacerlo y no porque tenga convicciones de atendiendo a su obligación. Y de verdad es que lamentamos mucho que, yo lo decía en tribuna, ¿no? Los mariachis callaron, el gobernador cayó cuando, no dijo nada cuando se le cuestionó, como si estos temas fueran muy espinosos para ellos, como si no los pudieran tratar. Mandar un mensaje humano de solidaridad. No hay absolutamente nada, y esa omisión, esa impunidad, esa violencia institucional que era de la que yo hablaba en tribuna, que es de las más graves, la violencia institucional, esa que se da en lo oscurito, que encubren a los victimarios, pues bueno, se está dando efectivamente en un caso nuevamente en Guanajuato, ya lo vimos con el asunto de las mujeres, ahora lo vemos con temas de niños y de niñas, y resulta de verdad penoso y lamentable pues que no haya una verdadera política de atención, o sea, que ni siquiera esto sensibilice, o sea, lo que hace luego la autoridad, y cuando vemos qué están haciendo o preguntamos qué están haciendo, dices cursos de sensibilización, necesitamos campañas de sensibilización, pero lo que necesitamos es que ellos se sensibilicen ante lo que está sucediendo. O sea, ellos quieren sensibilizar a la sociedad con sus campañas de valores y ellos no son sensibles. No, y finalmente ni queremos que sean sensibles, queremos que sean legales. Y en la ley se está previendo de forma muy clara su responsabilidad en el tema. Yo creo que uno de los mayores defectos, si no es que el mayor que puede tener un gobierno adicional a la ilegalidad, es la soberbia. Y vemos que el gobierno de Márquez es un gobierno muy soberbio e impenetrable a toda alternativa. Yo creo que sobre la marcha nos está demostrando lo que ya se había señalado. No hay una sistematización en una política transversal y vemos que las áreas están tronando como palomitas. Vimos que pasó esto en la Procuraduría y lo seguimos viendo. Vimos que está ocurriendo esto en la Secretaría de Educación, vemos que esto está pasando en el IMUJ. Vemos que en otro ejercicio también esto alcanza a la propia Secretaría de Salud, lo vimos con las recomendaciones, y también lo vemos en el desempleo a las mujeres, y entonces hablaríamos de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque el tema es la ausencia de un eje transversal, ¿no? Tan no entienden el tema, y a veces en este sentido quisiera ser benévola y decir es que realmente ni siquiera hay dolo, es que no lo entienden, que en esta coyuntura de emergencia… Pero no lo entiende Adriana Rodríguez. No lo entiende el gobernador, o sea, no lo entiende Adriana, no lo entiende, porque sería importantísimo que lo entendiera. Recuerdo ahorita una plática que tuve en su momento con Malú Micher, que me dijo, mira Giovanna, si el jefe o la cabeza del equipo no entiende el tema, no va a haber posibilidad de permear.
Entonces, el problema es que Miguel no lo entiende, su esposa no lo entiende, y en este sentido, siendo cabezas de gobierno… Pues su esposa no tiene ninguna responsabilidad pública para pero ser tiene exactos. recursos públicos desde el DIF estatal, entonces, desde ahí… Ahí hay un director, por cierto, no ha asomado mucho la cara. Si ella estuviera Nadie en su asoma casa, la cara. mira, si estuviera en su casa sería inofensiva, pero recursos públicos utilizados para campañas de valores cuando la violencia no es un tema de valores, mira, tan no lo entienden que Yulma podrá abonar muy bien en esto. Una de las iniciativas del gobernador ahorita es la ley de estímulos. A falta de políticas públicas, propone premiar a las mujeres. Y entonces yo lo comentaba, es como si en una emergencia yo te pidiera ayuda porque me estoy ahogando y tú me dijeras, ¿qué se te antoja de comer? ¿No? O sea, esa banalidad y esa torre de Babel y ese no entendimiento es el momento políticamente más inoportuno, más inconveniente, y nos deja claro nuevamente con esta iniciativa que no entiende nada. No queremos premios, no queremos moños naranjas decorando las oficinas públicas, no queremos discursos ni de Arjona, ni de algún otro poeta urbano que se les ocurra. Ellos tienen recurso. ¿Mande? ¿Va a venir Arjona? No, bueno, porque ¿te acuerdas de Sixto? Cetina dijo que Sixto, como sí, la canción sí, de sí. Arjona, las de mujeres. Las de me acuerdo, mujeres, esa sí, plática. es que… A ver, pero no vemos, por ejemplo, Carlos Amarripa estaba enfocado en atender la emergencia del crimen organizado en Guanajuato y en su gran proyecto Escudo. Eusebio Vega, que desde siempre tuvo muy fija su meta, quiere transformar la educación superior de Guanajuato. No más que la Secretaría de Educación viene en paquete con la básica y es mucho más, son 1 millón de estudiantes, ¿no? Entonces pareciera ser que estos son como distractores para ellos en sus grandes objetivos. O sea, tenemos políticos que en lugar de acercarse a la realidad y ver cuáles son los problemas de la realidad, se fijan metas, buenas o malas, sin duda interesantes e importantes de hacer, pero que no están teniendo la sensibilidad para voltear a ver dónde están surgiendo las emergencias sociales, ¿no? Peña Nieto es otro caso, ¿no? La industria petrolera, las telecomunicaciones, pero el país tiene hambre y la cruzada contra el hambre no camina, etcétera. Digamos, aquí hay también un cuestionamiento al quehacer político en este momento, que luego nos va a permitir ligarnos al tema de por qué la sociedad está buscando todo tipo de caminos, porque los políticos no están siendo sensibles. Es correcto, creo que yo lo decía también en tribuna, las víctimas son gente como nosotros, o sea, de carne y hueso, simplemente que están en situaciones anormales. En sus zapatos nos deberíamos de poner, en sus zapatos se deberían de poner las autoridades que tienen la responsabilidad de atender y prevenir la violencia. Y yo recuerdo que desde que inició el gobierno y la primera invitación que yo le hice al secretario de Educación, le cuestioné el tema de violencia en las escuelas. Y la verdad es que ni siquiera lo traían en su agenda, o sea, no sabían. Bueno, y le Estaba dije, invisibilizado. yo le dije, bueno, hay un diagnóstico, no hay cifras. Dije, yo le solicito que se haga un diagnóstico. Pues me hicieron caso omiso. Después hicimos la ley y ahí yo metí, dije, bueno, ya estos exhortos que le mandamos al gobierno del estado son, no los atiende. Entonces lo metimos en la ley para que estuvieran obligados a hacer este diagnóstico anual y en ese sentido quedó. Pero desde que inició la administración se le puso en el tema, no lo traían en la agenda, no lo traían como un asunto prioritario, y de esa magnitud ahora estamos viendo el problema, ¿no? Tú lo dijiste, no lo quisieron ver, porque no es un asunto nuevo, y creo que eso ya coinciden muchos expertos en el tema. El tema de violencia en la escuela no es nuevo, se ha intensificado. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, porque está más visible la información, porque hay más herramientas para que esto sea más evidente, las porque hay nuevas activistas haciéndolo visible. Es correcto, entonces eso no se percató la autoridad. Y a mí, y bueno, tú hablas de que a lo mejor su visión estaba concentrada en otros temas que para ellos eran más grandes, como la educación superior, que tampoco estaba muy claro hacia dónde iba, porque tampoco he visto una política pública que iba a atender el tema Va orientado a lo técnico, acuérdate. Pero yo ni siquiera veo eso. Algo ¿sí? También que habría que revisar, porque estamos hablando de una por ejemplo, una fuerza laboral sin ningún contenido de crítica. Y los universitarios engañados. Porque, bueno, a comparación del gobierno anterior, que ahí sí que habría que reconocer, sí se intensificó la presencia de universidades públicas, la región y las regionales que creó el propio gobierno, en detrimento luego de la universidad autónoma, ¿no? Porque como que quisieron hacer esta parte de competencia creando universidades públicas por parte del gobierno.
pero ahí se veía al menos que, pues bueno, había esa intención, ¿no? Ahora la verdad es que ni arriba en la educación superior ni en la Y educación luego básica. la reacción de correr funcionarios Así es. parece muy mediática, ¿no? No, Pues, mira, muy Como mediática para y salir muy del paso. cuestionable, muy evaluable, porque entonces la SEC se va a quedar sola. Si van a resolver los problemas quitando a unos que otros maestros, yo lo había comentado la ocasión pasada, esto es generalizado. ¿Qué es generalizado? El desconocimiento sobre qué hacer. Incluso, aquí el exhorto, ¿realmente tienen protocolos en materia educativa para atender este tipo mira, de temas? déjame decirte una cosa, corren a Zavala y no a Leonardo El de Guanajuato, Durán así es. o Miranda, no recuerdo cuál es el primer apellido, cuál el segundo, porque aparentemente Zavala tenía este tema hace 6 meses, se había quedado con la información, no había pasado información a la Secretaría y estaba aquí manejándolo y peloteándolo como él quería, o sea, ahí están sus omisiones. Mi pregunta es, ¿dónde están los mecanismos de supervisión? Los delegados son entes autónomos a Y los que nadie políticos, supervisa. así es. O sea, el delegado entrega la educación de León al delegado y a la de Irapuato y la de Acámbaro. Porque son O sea, cargos políticos. Debería haber un mecanismo de supervisión que rápidamente sepas que no está fluyendo la información. Y con toda ¿no? la burocracia que tiene la Secretaría, porque luego tienen jefes de zona. Ahí jefes de no hay sé un qué. tema, el subsecretario de Desarrollo Educativo, Daniel Hernández Ruiz, designado por Eusebio Vega, está quedando en evidencia en esta crisis. Es un funcionario joven, pero no está apareciendo. El delegado es el personaje malo, Eusebio salió a correrlo, ¿y dónde está el subsecretario que es el responsable directo? De los mecanismos de control. De estos 8 subdelegados regionales. Yo leí poderosos todos, ¿no? Yo vi una entrevista precisamente aquí en Zona Franca donde el funcionario mencionaba que, pues, bueno, en un universo de 10,000 escuelas y de 1,300,000 alumnos, pues estas parecían muestras que no significaban, no eran representativas. Entonces, fíjate nada más lo delicado de cómo lo están viendo ellos. Claro. Entonces, yo creo que es como si tú dijeras, me está fallando el hígado, pero me funciona bien el corazón, los pulmones, las manos y los pies. Es un tema aislado, ¿no? Debes atenderlo, ¿no? Sí, yo creo que, creo que era lo menos que pudieron haber hecho desde un principio, el despedir a los funcionarios inmediatos que sabían del tema, porque creo que se convierten en cómplices. Yo no sé qué va a pasar también ya en la investigación de la Procuraduría, porque son personas que tenían conocimiento de un delito y que aparte que tenían autoridad dentro de la escuela. Yo creo que esa es otra parte que también se tiene que seguir, ¿no? Pero creo que era lo mínimo que podían hacer y que aparte lo hicieron tarde. Sin embargo, creo que ustedes también lo dijeron, muerto el perro, aquí no se acabó la rabia. O sea, aquí hay una omisión muy grande de la Secretaría, la información no está llegando a la comunidad educativa. Yo cuestionaba, ¿y dónde están los protocolos? Que se supone que la ley le obliga a la propia Secretaría. Yo creo que ni siquiera de verdad se han concentrado en leer la ley y cuáles son sus obligaciones. Pero estos temas llegaron para quedarse. Si deciden no atenderlos, les seguirán tronando bomba entre las manos. No, y aparte hay un tema que es muy interesante. El gobierno del Estado está actuando de forma completamente reactiva, pero ni siquiera unificada. Pienso, por ejemplo, que la Secretaría de Educación hizo lo reactivo y cuestionable, cuestionable por la demora, por las formas y porque quedó incompleta la actuación al correr a funcionarios elegidos y algunos incluso por coyuntura política. La Procuraduría no hace eso. La Procuraduría no corre a nadie, los mueve de áreas, no corre a nadie, ni siquiera hay una política de reacción unificada. Lo que me permite la gente del Ministerio Público del caso de la secundaria 8 es la misma del caso de Laura Patricia Vázquez. Es el mismo, y en Guanajuato te puedo decir, sí, en Guanajuato pasa lo mismo. Coincide caso Tamazuca, coincide varios casos Lucero y coinciden varios casos. La misma Ministerio Público. Así es. La propia subprocuradora. Eso que estás diciendo nos va a dar pauta para el próximo segmento, porque vamos a hablar de la Procuraduría de Justicia y lo que está pasando ahí entre Proyecto Escudo, capturas de grupos criminales. Que habríamos de cambiarle el nombre a Proyecto Oscuro, ¿no? Okay. Pero regresamos. Sí. Hacemos una muy breve pausa y seguimos con la mesa de Mujeres en la Política.